Muchísimo gusto estar en mi iglesia. Y yo sé que cuando la iglesia escucha que el pastor va a estar ausente, tiemblan porque dicen, oh no, va a compensar por el domingo que no estuvo y el sermón va a ser más largo. Adivine qué, tiene usted toda la razón. Nada más tengo 16 páginas de recordatorios. Pero bueno, abra su Biblia por favor. Abra su Biblia, si es tan amable, en Apocalipsis 14, del 14 al 20, para continuar la exposición de este maravilloso y para algunos misterioso e inalcanzable libro. Pero el libro de Apocalipsis, permítame recordarles, se escribió para animar a la iglesia, para animarle a perseverar, para aferrarse a su confesión de que Jesucristo es el verdadero Rey. Y en el caso de los lectores originales, Apocalipsis les animó a aferrarse a la confesión de que no César, sino Jesucristo es el verdadero Rey. Y por supuesto, el libro les anima a permanecer leales a Él hasta el final, aún en medio y a pesar de sufrimiento y persecución por causa de su fe en Cristo Jesús. Ahora bien, si la iglesia ha de perseverar, si los verdaderos creyentes han de permanecer fieles y leales a su Señor y Rey, la iglesia necesita una fuente de ánimo, de aliento. Y el libro de Apocalipsis provee ese ánimo, provee esa fuente de aliento. ¿Cómo? Al dar a la iglesia, al dar al pueblo de Dios una cosmovisión, una visión del mundo, una visión de la vida. Y no cualquier cosmovisión, sino la cosmovisión correcta. Porque en el libro de Apocalipsis, la iglesia, los verdaderos creyentes en Cristo, reciben la seguridad de que detrás de las escenas de la historia, y a pesar de todos los problemas y tribulaciones y sufrimientos que la iglesia enfrenta en la historia, el Señor Jesucristo está sentado en su trono y desde allí Él reina el universo entero, lo visible y lo invisible, y ejecuta fiel y pacientemente su plan para la historia. Ahora, ¿cómo el libro de Apocalipsis hace esto? Al dar a los creyentes acceso a realidades invisibles. Pues verá usted, cuando miramos lo que ocurre en la historia, en el día a día, cuando miramos al mundo con estos ojos físicos, pareciera que el mundo está fuera de control y pareciera especialmente que la iglesia de Jesucristo está perdiendo en grande, está perdiendo la batalla. Pero en el libro de Apocalipsis se nos da acceso al mundo espiritual y vemos lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Y lo primero que vemos es que en el cielo hay un trono y, como dije, en el trono uno sentado, y el que está sentado en el trono es el Señor, el soberano del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. También se nos permite ver el verdadero origen de los sufrimientos que enfrenta la iglesia. Se nos permite ver quién es la fuente, el originador, y este es el dragón, Satanás, la serpiente, el diablo, y los agentes que él usa en su persecución en contra de la iglesia. Dos bestias horrendas, una bestia que sale de la tierra y otra que sale del mar, o que sale del mar y que sale de la tierra. Y también se nos permite ver el final de la historia. Se nos permite ver cómo la historia va a terminar. En el libro de Apocalipsis podemos ver el destino último de aquellos que son fieles a Cristo Jesús, de aquellos que son leales a Jesús. Y también se nos permite ver el destino último de aquellos que le rechazan como su Señor y Salvador. Y esto es precisamente lo que hemos visto en la exposición del capítulo 14 hasta este momento. Hemos visto un contraste vívido entre el destino de los creyentes y el destino de los no creyentes. De nueva cuenta, mis ademanes no tienen la intención de decir estos son creyentes y estos no lo son, ¿ok?
Así que no se identifique usted con los alemanes, pero bueno, se nos permite ver este contraste vívido entre el destino de los verdaderos creyentes y el destino de los que son incrédulos. Primero se nos da una visión de los verdaderos creyentes en el monte Sión celestial, en presencia del Cordero, cantando un cántico de victoria. Luego se nos habla en el capítulo 14 de tres ángeles que portaban tres mensajes urgentes, proclamando, número 1, un juicio universal que ha de venir. Número 2, la caída de Babilonia, es decir, la fuente terrenal de seguridad para aquellos que rechazan el gobierno de Dios en sus vidas. Y por último, el tercer mensaje angelical nos habla del horrendo destino del lugar horroroso a donde están yendo aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Nos habla del infierno que les aguarda a aquellos que se alían y son leales a la bestia. Pero ahora llegamos al final del capítulo. Y ahora vamos a ver un cuadro vívido del juicio final. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos traído a la iglesia el día de hoy. Y Señor, nos inclinamos reverentes y humildes ante ti, una vez que hemos escuchado la lectura de tu santísima palabra. Te pedimos, Señor, que nos des oídos para oír y nos permitas temblar de reverencia y temor y nos concedas obedecer tu palabra en arrepentimiento, fe. Pero también, Señor, pedimos que podamos obedecer en pensamiento, palabra, obra y sentimiento lo que tu palabra dice. Pero para ello rogamos, Señor, que tu pueblo pueda escuchar tu palabra, y para ello pedimos que le concedas al expositor de tu palabra la gracia de predicarla, de predicar la palabra, de no predicar sus opiniones ni las opiniones de los demás, de no predicar aquí preferencias o tradiciones, sino lo que tu palabra dice, Señor, de manera que tu pueblo pueda temblar ante tu palabra. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si algunos habrán leído el libro, pero estoy casi seguro que muchos de ustedes, varios de ustedes, algunos de ustedes vieron la versión cinematográfica de La Guerra de los Mundos. Me refiero a la versión de Steven Spielberg, como siempre, una obra de arte. Ahora, tanto en el libro como en la película La Guerra de los Mundos. ¿Y de qué habla La Guerra de los Mundos? Bueno, habla de una invasión alienígena. Algunos quizá tienen los suficientes años para recordar que cuando la historia se transmitió por radio, la gente pensó que estaba sucediendo esta invasión alienígena. Pero bueno, entonces ahí vemos esta invasión, y sin embargo estos alienígenas no vienen simplemente a destruir a los humanos o a colonizar a los humanos. De hecho, vienen a realizar una cosecha de humanos, una cosecha de seres humanos. En el libro, estas máquinas trípodes, o sea, con 3 pies, había unas máquinas con 3 pies que lanzaban rayos y vaporizaban a la gente, pero en el libro eran seguidas por unas máquinas cosechadoras. Ahora, en la película Spielberg decide combinar las dos en una sola máquina y nos muestra que al mismo tiempo que iban vaporizando a algunos, iban cosechando a otros y los ponían en unas jaulas metálicas. ¿Para qué? Bueno, esencialmente para moler a los humanos, si usted quiere, y entonces rociar la pulpa sobre la tierra para fertilizar una especie de plantas que habían traído para cultivar en el mundo. Y con la pulpa y la sangre de los humanos iban entonces fertilizando la tierra. Y la escena de esta cosecha humana es
muy gráfica y es horrorosa realmente. Humanos desesperadamente, entre ellos Tom Cruise, ¿verdad?, protagonista de la película, tratando de huir de estas máquinas cosechadoras, tratando de escapar y de evitar con desesperación el ser cosechados y convertidos en fertilizante humano. Pero tan horrenda como esta cosecha de humanos en esta historia ficticia pueda ser o suene o se vea, en nada se compara a la descripción de otras cosechas en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 14, versículos 14 al 20, es decir, nuestro texto, a la descripción del juicio al final de la historia. Como dije, presentado en forma de una visión simbólica de la cosecha de la tierra. Y esta visión de la cosecha es realmente una visión doble. O por lo menos tenemos aquí dos imágenes en esta visión. Primero tenemos la visión de una cosecha de grano. Trigo es cosechado en versículos 14 al 16. Y luego tenemos la visión de una cosecha de uvas, de una vendimia en los versículos 17 al 20. Y el pasaje nos da una descripción bastante gráfica y para aquellos que conocen el término, con mucho gore, o sea, con mucha sangre y muchas cosas muy feas, del final de la historia. Pero este pasaje sirve a un propósito doble. ¿Y cuál es el propósito doble? Por un lado, el pasaje da seguridad al verdadero creyente, al pueblo de Dios, a los que son fieles a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos dice que al final de la historia Dios va a castigar a los malvados. Dios va a enjuiciar a los que hacen mal. Dios va a derramar su ira sobre aquellos que persiguieron y dañaron al pueblo. Usted y yo, en cierto sentido, la hemos tenido relativamente fácil como cristianos en este lado del mundo. Y quizá esto no resuene tanto con nosotros, pero aquellos hermanos nuestros en lugares como el Medio Oriente, o Corea del Norte, o China y otros, perdón, China no, otros lugares, China sí, en otros lugares donde los cristianos son perseguidos por su fe, ellos claman día y noche: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas? Los que están en el cielo también oran y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Bueno, viene el día cuando todos aquellos que hicieron mal, todos aquellos que desobedecieron a Dios y permanecieron impenitentes, es decir, sin arrepentirse, serán juzgados, serán enjuiciados. Pero por otro lado, este pasaje sirve al propósito de llamar a los no creyentes al arrepentimiento, a abandonar su estilo de vida pecaminoso, sus idolatrías, y rendir sus vidas al señorío de Cristo Jesús. Ahora bien, este texto, y téngalo por favor junto a usted, frente a usted, este texto, Apocalipsis 14, del 14 al 20, es un pasaje complejo. Realmente es complejo. Presenta algunas dificultades que demandarían una exposición más larga. No tema, no tenemos el tiempo para entrar en todos esos detalles, pero podemos platicarlo después. Si usted gusta, ahí en nuestro website, busque ahí donde hay una suscripción premium. No es cierto, pero bueno. Pero podemos platicar usted y yo después. ¿Okay? Sin embargo, es mi intención responder a dos preguntas muy importantes que surgen de este texto. Y después entonces quiero concluir con un par de implicaciones y aplicaciones para nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son esas preguntas? Número 1. La primera pregunta: ¿quién es este hijo de hombre sentado sobre una nube blanca? Leímos de esto en el capítulo 14, por ejemplo. Vea usted en el versículo 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Bueno, créame, realmente esta es la pregunta más fácil de las dos preguntas que quiero abordar el día de hoy. Y la respuesta pues parece muy obvia.
Jesús. Ya ve usted que para nosotros los evangélicos, ¿verdad? No importa cuál sea la pregunta, la respuesta es Jesús. Bueno, suena, dicen por ahí, ¿qué es? Dice la pregunta, peludito, con una cola larga, peludita y con dientes grandes y que come bellotas. Y el evangélico dice, suena como ardilla, pero la respuesta debe ser Jesús. Bueno, ¿será así? Parece obvio, ¿no es cierto? Parece que ese personaje celestial que está ahí, pues es Jesús. Ahora bien, en el versículo 14 se nos dice, como ya hemos leído, que había uno semejante al Hijo de Hombre. Ahora, la Reina Valera hace eso. La Reina Valera interpreta, ¿sí? Interpreta y pone Hijo del Hombre con mayúsculas. Esta es una interpretación porque literalmente en griego es Hijo de Hombre, así, Hijo de un hombre, o sea, ser humano. ¿Ok? Pero aquí ya la Reina Valera está haciendo la interpretación para nosotros. Y está entonces dándonos la respuesta. Vemos que ahí está uno semejante a Hijo de Hombre con mayúscula, y decimos, pues es Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, la respuesta realmente es Jesús. Pero créame, hay otras personas que dicen, no. Quien está ahí sentado sobre esa nube es un ángel. Es un ángel, es un ser angelical. Bueno, ¿es el Señor Jesús o es un ángel? Bueno, los que argumentan que el que está ahí es un ángel, pues apelan a la frase que vemos en el versículo 14 que dice así, pero en versículo 15, y del templo salió otro ángel. Salió otro ángel. Y la idea es que, bueno, ya que otro ángel salió del templo, entonces el que está sentado en el trono, pues debe también ser un ángel. Pero cuando Juan dice que él vio otro ángel, él no está implicando que Jesús es un ángel o que el que tenemos aquí es un ángel. Primero que nada, porque la expresión otro ángel se refiere a la secuencia de ángeles en el capítulo 14 y no, por supuesto, a Jesús. ¿Cuántas menciones a seres angelicales hay en el capítulo 14? 7. No las cuente ahorita, pero son 7. 7 menciones de seres angelicales, y especialmente se refiere a la secuencia de los otros 3 ángeles portadores de 3 mensajes urgentes. O sea, otro ángel se refiere entonces a esa secuencia de ángeles. Ahora, por otro lado, nunca en Apocalipsis a Jesús se le llama un ángel, o se dice que sea un ángel. Como dice el escritor de Hebreos, nuestro Señor Jesucristo heredó un nombre infinitamente superior al nombre de los ángeles. ¿Se acuerdan en la carta a los Hebreos? Las hermanas quizás recordarán esto. Uno de los problemas con esa iglesia es que estaban sucumbiendo a la tentación de adorar a los ángeles. Y el escritor les dice, no. Jesús es superior a los ángeles. Y otro argumento usado para afirmar que el que está sentado en la nube blanca es un ángel es que ese otro ángel que sale del templo le da un mandamiento al que está sentado en el trono. Y entonces dice, a ver, ¿cómo un ángel le puede decir a Jesús, le puede mandar a Jesús, le puede ordenar a Jesús que haga algo? Entonces, por lo tanto, este es un ángel mandándole a otro ángel. Sin embargo, esto no es el caso. Además, vemos que el ángel que sale del templo recibe una información antes que Jesús. El Padre le dice al ángel la hora, el día del fin del mundo. Y el ángel entonces resiste la tentación de postearlo en Instagram o en Twitter y se lo dice a Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que primero el ángel lo sepa y Jesús tiene que esperar hasta que venga el mensaje? Bueno, esto demanda un tiempo en que nos sentemos a platicar usted y yo, para que usted me diga qué significa esto. Pero bueno, lo que le puedo decir es que, como lo dice un comentarista, que el ángel lleve un mensaje al hijo indica la subordinación funcional del hijo, no al ángel, sino al padre. Note por favor que el ángel sale del templo, y eso significa que él es un mero mensajero, uno que transmite un mensaje divino que se origina en el Padre
no en el ángel. Simplemente el ángel lleva el mensaje a Jesús. Y alguno dirá, pero ¿por qué Jesús tiene que ser informado de esto? Bueno, usted recordará que cuando estaba aquí en la tierra, Jesús le dijo a sus discípulos que, pero acerca de ese día, de esa hora, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo mi Padre, y solo Él sabe. Pero ustedes dicen, sí, pastor, pero Jesús dijo eso cuando estaba en la tierra. Ahora que está en el cielo, pues Jesús ya tiene todo el conocimiento. A través en la tierra bloqueó ese conocimiento, pero ahora ya está en el cielo. Bueno, no es tan claro a partir de la Escritura que la subordinación del Hijo al Padre termina cuando Él asciende al cielo. De hecho, en la Escritura seguimos viendo que Jesús sigue sujetándose al Padre aún después de su resurrección y aún después de su ascensión. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cuándo? Vea usted el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1. Cuando los discípulos le dicen, Jesús, ahora sí, ya nos vas a decir cuándo viene el reino, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesús? Versículo 7. En pocas palabras lo que Jesús dijo es que les importa. Pero eso dijo Jesús. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, aún ahí Jesús tiene que esperar que el Padre diga, es hora. Que el Padre diga, es hora. Ahora, este ser celestial sentado en la nube se le llama uno como hijo de hombre. Y esta es una alusión ¿a qué? A Daniel capítulo 7, versículo 13. En ese capítulo y versículo, ese pasaje de Daniel, claramente nos muestra una descripción de un personaje que también viene en las nubes y se acerca al trono de Dios y recibe todo el reino y toda la autoridad. Bueno, Jesús mismo dijo que Él era el cumplimiento de la profecía de Daniel. En Mateo 24, Él anunció y profetizó que el Hijo del Hombre vendría en las nubes con todo poder y con toda autoridad. Así entonces, Jesús es quien está sentado en esa nube. La nube significa que Él viene en juicio. Y Él es presentado aquí, por un lado, como rey. Él tiene, vea la descripción, ahí en el versículo 14, tiene una corona sobre su sien. Esto habla de su realeza. Ningún ángel es coronado, ¿verdad? Ningún ángel porta una diadema, una corona, solamente Jesús y su pueblo, a quien Él, por su gracia, le ha dado reinar con Él. Pero por otro lado, también se nos describe a Jesús teniendo una hoz en su mano. ¿Qué es una hoz? Bueno, para los niños es una especie de machete, pero así en curva, ¿sí? ¿Ok? Un instrumento usado para la cosecha, para cortar la cosecha. Así entonces Jesucristo es presentado como el soberano rey, pero al mismo tiempo es presentado como el juez soberano. Jesús está listo para blandir la hoz. Y aquí acaba esa perspectiva tan sentimental acerca de Jesús. Este no es el Jesús de la tarjeta postal Hallmark, ¿no? Este no es el Jesús domesticado que muchos tienen. Este es el soberano rey del universo y el juez que ha de juzgar a la tierra. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un cuadro de Cristo presentado como el victorioso rey y juez daniélico, es decir, que Daniel anunció en Daniel 7:13. Él está simplemente esperando, listo, esperando ejecutar el juicio, esperando que el Padre le diga, es hora. Y en el versículo 16 se nos dice lo siguiente: y el que estaba sentado sobre la tierra, después de que le dijeron, ya es la hora, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Bueno, tenemos aquí entonces una cosecha. Y Jesús es quien cosecha. Pero cuando vamos al versículo 17, se nos habla de otra cosecha.
Y aquí es donde viene la dificultad, porque nos enfrentamos a otra pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Tenemos aquí dos cosechas distintas o tenemos dos perspectivas de la misma cosecha. O sea, capítulo 14, versículos 14 al 20, se nos habla de una cosecha de grano. Capítulo 14, versículos 14 al 16, cosecha de grano. Y capítulo 14, 17 al 20, cosecha de uvas o una vendimia. Aparentemente estas son dos cosechas distintas. Entonces la segunda pregunta es esta. ¿Son estas dos cosechas dos diferentes cosechas o dos perspectivas del mismo evento? Es una pregunta muy difícil, porque ambas interpretaciones, es decir, interpretación número 1, que la cosecha de grano de los versículos 14 al 16 simboliza la cosecha o reunión de los justos. El Señor viene, reúne a su pueblo y lo pone en el granero, por así decirlo. Y la cosecha de 17 al 20, o la vendimia, se refiere o simboliza el juicio de los malos. Esa es la primera interpretación, dos cosechas distintas, una de justos y una de injustos. ¿Están conmigo? Pero hay otra interpretación que dice que en realidad la vendimia de 17 al 20 es un símbolo, ¿sí?, del juicio de los malvados, pero que también lo es la cosecha del 14 al 20. En otras palabras, todo el pasaje, dice esta otra interpretación, se refiere a el juicio de los malvados visto desde dos perspectivas diferentes. Bueno, tenemos tiempo limitado, así que permítame avanzar aquí. Note usted conmigo, por favor, que hay similitudes en ambas cosechas. Por un lado, usted puede notar que hay un agente que tiene una hoz, y a este agente de juicio, ¿sí?, se le da una orden. En ambas cosechas se da una orden por un ángel. Hay agentes de juicio que tienen una hoz, y a ambos se le da un mandamiento de meter la hoz por otro ángel. Pero también hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Así como en el periódico, las 7 diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, primero que nada, y quizá de manera más importante, la cosecha del grano o del trigo es realizada ¿por quién? Aparentemente, por Cristo mismo. No así en el caso de la vendimia. Ahí es un ángel quien realiza la cosecha, y eso hace que algunas personas digan, hasta ya lo ves, son dos cosechas distintas. En segundo lugar, bueno, la primera cosecha se describe como un acto único. Solamente hay cosecha. Mete tu hoz, ciega, listo. La vendimia es descrita como un proceso de dos acciones. Primero viene la cosecha, la reunión de las uvas, y luego las uvas son tomadas y echadas al lagar y son pisoteadas. ¿Pero? El lagar de la ira de Dios, así es. Ahora, en favor de la primera interpretación, es decir, que son dos cosechas distintas, una de justos y otra de injustos, bueno, tenemos algunos argumentos. ¿Y cuáles son estos argumentos? Rápidamente, bueno, se dice que los profetas anunciaron que al final del tiempo vendría una gran cosecha, y cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, la gente pensó que Jesús venía a realizar esa cosecha. Pero Jesús no vino por primera vez como alguien que venía a cosechar, sino vino a sembrar fielmente la semilla. Y él dijo ¿qué? Dejen que la semilla crezca, y al final del siglo, entonces va a separarse el trigo de la cizaña, ¿no? Bueno, también, en segundo lugar, pues ya dijimos, en la primera cosecha Jesús participa y en la segunda aparentemente no. En tercer lugar, bueno, la imagen de una cosecha de grano normalmente se usa para referirse al pueblo de Dios, dicen algunos. Número 4, la mención en capítulo 14, versículo 4, la descripción de esos 144,000, de ese número simbólico para referirse a toda la iglesia que está en presencia de Dios. Se dice que estos son los primeros frutos, son las primicias. Y el argumento es que los que ya están en el cielo
son la primicia, pero luego viene una cosecha más grande al final del siglo, cuando el Señor venga. Así dice el argumento. Y número 5, bueno, en la segunda visión, en la vendimia de las uvas, a las uvas se les pisotea, mientras que en la primera cosecha no se menciona que el trigo haya sido quemado o algo así. Bueno, buenos argumentos y hay otros más. Sin embargo, no estoy muy convencido. Y debo decirle que estoy más convencido de que ambas visiones presentan la misma realidad. Es decir, el juicio de los incrédulos desde dos perspectivas distintas. Esto no es nuevo en el libro de Apocalipsis. Usted recordará que en el capítulo 7, la iglesia es vista desde dos perspectivas diferentes. Dos descripciones distintas. Primero, se describe a la iglesia como 144,000 sellados aquí en la tierra. Y luego se describe a la iglesia como una multitud incontable en el cielo. Dos perspectivas de la misma realidad. Entonces, esto no es nuevo, no es extraño en el libro de Apocalipsis. Aquí, en capítulo 14, versículos 14 al 20, se nos da primero una descripción o una presentación más general del juicio, y después se nos da una descripción explícitamente violenta de la naturaleza de ese juicio. Para comenzar, note usted, por favor, que esta parece ser una sola visión. Mire, el versículo 14 dice, miré. Y esta es una manera en la que Juan siempre introduce sus visiones. Miré. Pero en el versículo 17, cuando empieza a describir la vendimia, no dice, y miré. Parece ser entonces que esta es una sola visión y no dos perspectivas de la misma realidad. Bueno, esto sucede en otras partes de Apocalipsis. ¿A qué me refiero? A que a veces la segunda visión interpreta la primera o amplifica la primera visión. En la primera, la cosecha, simplemente se nos dice que hubo una cosecha, y en la segunda se nos describe qué ocurre en esa cosecha. Es decir, nos describe la naturaleza gory, así toda violenta y sangrienta de esa cosecha. Bueno, es interesante también y muy importante notar que la metáfora de la cosecha no es exclusiva ni se limita a la reunión de los justos. También se refiere a la reunión o a la cosecha de los malvados en lugares como Mateo 13:30, 40 al 42 y Jeremías 51:33. Y es también muy importante notar que la expresión la hora, note usted, versículo 15, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar, esa expresión ocurre unas 10 veces en Apocalipsis y usualmente se refiere a ¿qué? Al juicio de los malvados. Usualmente se refiere al juicio de los malvados, pero de manera más importante. Estas imágenes son tomadas ¿de dónde? De Joel 3:13. ¿Por qué cree que leímos en la primera lectura Joel? Vaya usted un momento a Joel 3:13, si es tan amable. Joel 3:13, muy importante, por favor que vaya ahí un momento. Note que dice, aquí se describe cómo Dios va a juzgar y vengar a aquellos que hicieron mal a su pueblo. Usted lee una vez más todo el pasaje, lo puede ver. Ve el versículo 13. Echen la hoz, porque la mies está ya madura. ¿No? Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Desafortunadamente aquí la Reina Valera no nos hace un favor. Pero si usted tiene otras versiones, usted notará que no solamente hay una mención a echar la hoz, pero también hay una mención a pisotear el lagar. ¿Sí? O sea, en en Joel, disculpe usted, 3:13, tenemos ambas imágenes en un solo versículo, refiriéndose al mismo evento. Otra vez, en Joel 3:13, las imágenes de cosechar la mies y de vendimiar, ¿sí? De cosechar las uvas y pisotear las uvas en el lagar,
ambas imágenes están en un solo versículo y se refieren al mismo evento. Y este es el único lugar en el Antiguo Testamento donde ambas imágenes de cosecha y vendimia se ponen una junto a la otra. Aquí en Apocalipsis tenemos entonces precisamente estas imágenes que provienen de la profecía de Joel. ¿Me está usted siguiendo? Es muy importante. Además, note usted, en Apocalipsis la hoz se menciona en ambos casos. Mete tu hoz y cosecha la mies, mete tu hoz y cosecha las uvas. Y aunque es posible que Juan esté hablando de dos diferentes y de dos cosechas separadas, una de justos y una de injustos, yo pienso que aquí tenemos dos imágenes de la misma realidad, es decir, el juicio de los malvados. Ahora, en cualquier caso, si usted no está convencido, pues está bien, no hay problema. En cualquier caso es claro que por lo menos versículos 17 al 20, como me decía mi esposa cuando estaba yo a punto de subir, pues está claro, es de los impíos. Claro, versículos 17 al 20, por supuesto, nos muestra claramente que esto es el juicio de los malvados. Lo que no es tan claro es que ambas cosechas se estén refiriendo a lo mismo, y yo creo que ambas cosechas se están refiriendo a lo mismo. Pero permítame decirle algo aquí muy importante, ¿sí? Aquí hay una descripción explícita del juicio de los malvados que debe hacer temblar a todo incrédulo y a todo cristiano profesante, o todo aquel que profesa ser cristiano, pero que en realidad no lo es. También debiera temblar al escuchar lo que dice aquí. Ahora, yo sé que estos versículos nunca van a aparecer como en la lista de los versículos más populares. Si usted googlea, ¿sí? O como dicen en el imaginario social, si usted va a Google, si usted va a Google y usted busca versículos favoritos de la Biblia, Google le va a decir cuántas veces se han buscado los versículos, ¿sí? Y obviamente van a aparecer ahí versículos como aquellos que dicen que la paz de Cristo guardará tu corazón y tu pensamiento, etcétera, etcétera, que está bien. Jamás va a encontrar Apocalipsis 14, 14 al 20 ahí, entre los más populares. Por supuesto que no. Y la tentación para el predicador es saltarse estos pasajes porque, verdad sea dicha, nunca los vas a encontrar en una tarjeta postal que le vas a enviar a un hermano en la fe, ¿verdad? Para animarlo. Nunca vas a encontrar este versículo en un cuadro con colores pastel ahí sobre tu cama. Nunca vas a encontrar estos versículos allí. Pero aquí en esta iglesia estamos comprometidos a predicar todo el consejo de Dios de manera expositiva, pasaje tras pasaje. Y entonces tenemos que predicar esto. Y aquí estamos comprometidos, aunque no sea popular, regrese usted o no regrese la próxima semana, seguiremos predicando la Escritura. No estamos aquí para agradar a sus oídos, estamos aquí para hablarle la verdad. Y esta es la verdad. Y quiero hablar de tres realidades de esta cosecha de las uvas, de esta vendimia. No pierda de vista, todo el pasaje habla de una sola cosecha, ¿sí? La cosecha de los incrédulos. Pero quiero mostrarle tres realidades. Número uno, realidad número uno, el juicio, note usted, ocurre en respuesta a las oraciones de los santos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ya hemos visto en el capítulo 6 que los santos en el cielo y aún los santos en la tierra, no digo santos, no me refiero a una clase especial de cristianos, me refiero a los cristianos verdaderos, cristianos fieles, los que están en el cielo, que obviamente murieron en buena fe, los que están en la tierra, que son verdaderos cristianos. Hay cristianos, como le dije, que día y noche claman a Dios y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no juzgas? Leímos nosotros que aquellos que están en el cielo se les dijo: descansen todavía un poco más de tiempo, hasta que se complete el número de sus hermanos. Bueno, leemos algo aquí en Apocalipsis 14 muy interesante. Vaya usted conmigo. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz
al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, sale un ángel que tiene una hoz y sale otro ángel que tenía poder sobre el fuego. No estamos hablando aquí de Dragon Ball Z o algo así por el estilo, ¿sí? ¿Qué es eso de este ángel que tenía poder sobre el fuego? Bueno, antes de responder a esa pregunta, es significativo que se nos dice que otro ángel salió del altar. ¿Qué altar? ¿De qué altar estamos hablando? De un altar que es mencionado en el capítulo 8, versículos 3 al 5. El altar del incienso, que simboliza ¿qué? Las oraciones de los santos. En el capítulo 8, un ángel trae un recipiente, un incensario, toma fuego del altar, lo mezcla con el incienso y lo arroja a la tierra, y entonces vienen los juicios de Dios. ¿Se acuerda usted? Si no, finja que sí. Bueno, no sé si fingir, no, pero bueno. El asunto es este. Aquí se nos dice que sale un ángel del altar que tenía poder sobre el fuego. Los rabíes tenían diversión en la literatura extrabíblica, como en Primero de Enoc y el libro de Jubileos, asignando a cada ángel ahí poder sobre los diferentes elementos de la tierra, ¿sí? Sobre el agua, sobre el viento, sobre, como Avatar, ¿no? El maestro del aire. Bueno, pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Más bien ese ángel que tiene poder sobre el fuego es una referencia al ángel de 8, 3 al 5. Al ángel que tiene ¿qué? El incensario, sí, que mezcla con fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis y en la Biblia también, en toda la Biblia por supuesto, el fuego es un símbolo para juicio. Las 23 de las 25 ocurrencias de la palabra fuego en Apocalipsis siempre son escenas de juicio. O sea, este ángel arroja fuego sobre la tierra en respuesta a las oraciones de los santos. Ese juicio que viene será en respuesta. Aparentemente esas oraciones, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Aparentemente no tienen respuesta. Pero viene el día cuando Dios va a responder a todas esas oraciones que se hicieron en desesperación. Y Dios va a juzgar a los malos, a los que persiguieron a la iglesia y a los que rechazaron a Cristo Jesús como su Señor. Ahora bien, en segundo lugar, el juicio, me parece obvio, pero hay que decirlo, se dirige solo a los incrédulos. Es que hay algo aquí muy interesante que quiero resaltar. Mire, versículo 18, lea conmigo el versículo 18. El ángel se le manda vendimiar la tierra, ¿sí? Se le manda cosechar las uvas. ¿Por qué? Porque ya están maduras. De hecho, interesante es esto, están maduras. Como en el caso del Antiguo Testamento, Dios no derramó azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, sino hasta que el colmo de la maldad, ¿sí? Hasta que la maldad llegó a su clímax, ¿ok? Es lo que quiero decir. Hasta que la maldad colmó la paciencia de Dios. Las uvas están maduras, dice. Y entonces se nos dice que el ángel reúne las uvas y las pone en un lagar. ¿Qué es un lagar? Bueno, niños, o todos aquellos que no sepamos qué es un lagar. Un lagar es una especie de, vamos a decirlo así, una especie de piscinita, ¿sí? Hecha así como de concreto, donde se echaban las uvas para extraerles el jugo. ¿Y cómo se extraía el jugo? Se metían unas personas a pisotear las uvas. Algunos de ustedes pensarán que no era más fácil con un exprimidor, una licuadora, un procesador o algo así, pero no sabría igual, por supuesto. El asunto es que pisotean las uvas, ¿ok? Y el jugo que se extrae, pues corría a través de un conducto, llegando hasta un recipiente. Ahí se recolectaba el jugo. Eso es el lagar. Bueno, aquí figurativamente, lagar se usa para describir lo que va a ocurrir. En el Antiguo Testamento, el lagar siempre fue una figura del juicio de Dios. Vea usted, por ejemplo, Isaías 63:3.
En el libro de Apocalipsis solamente hay un otro lugar donde se menciona el lagar de la ira de Dios. Y esto es capítulo 19, versículo 15. Y ahí encontramos lo siguiente. Se habla de Jesús. Dice que Jesús pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Adiós a la idea sentimentalista de Jesús. Cuando Jesús venga, pisoteará las uvas de la ira de Dios en el lagar de la furia de Dios. Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Dónde ocurre esta vendimia? ¿Dónde ocurre? Vea el versículo 20. Eso es muy importante. Dice así: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. ¿De qué ciudad? ¿Jerusalén? No. De la santa ciudad. En Apocalipsis, la santa ciudad siempre es un símbolo ¿para qué? Para la iglesia, el verdadero pueblo de Dios, la ciudad eterna de Dios, es decir, la verdadera iglesia. Ahora, es muy interesante que esto está en concordancia, en consonancia con el resto de la enseñanza de Apocalipsis sobre este tema, porque en capítulo 20, 8 al 9, ve usted dónde ocurre el juicio. Se nos dice lo siguiente: y saldrá a engañar el diablo a las naciones a fin de reunirlos, y subieron sobre la anchura de la sierra y rodearon el campamento o la ciudad amada. Rodearon, están fuera de la ciudad, y descendió fuego y los consumió. Y también en 21, 27, 22, 15 y 21, 8 vemos que el juicio de Dios ocurre ¿dónde? Fuera de la ciudad. Al principio del capítulo vimos a los creyentes ¿dónde? Seguros en el cielo, en el monte Sión celestial, fuera de la santa ciudad, fuera de la iglesia verdadera. No hay protección, no hay protección en contra de la ira santa de Dios. En la Escritura solo hay otro lugar. En la Escritura hay un solo otro lugar donde se nos dice que la ira de Dios fue derramada fuera de la ciudad. Y esto es, como dice el escritor de Hebreos 13, 12 y 13, que Jesús sufrió ¿dónde? Fuera de la ciudad. ¿Por qué fue crucificado Jesús fuera de la ciudad? En ese caso sí, Jerusalén. Porque recordará usted, en el Antiguo Testamento, cuando una persona era ejecutada por sus pecados, ¿dónde ocurría esta ejecución? Fuera del campamento, simbolizando que la persona estaba cortada ¿de qué? Del pueblo del pacto, cortada de la presencia de Dios. Ser echado del campamento simbolizaba ser maldito por Dios, merecedor de la ira de Dios. Jesús fue ejecutado fuera de la ciudad, y ahí en el Calvario, en la cruz, Jesús recibió toda la ira de Dios. Bueno, solo aquellos que están fuera de la ciudad recibirán la totalidad de la ira de Dios cuando Jesús regrese a aplastar las uvas en el lagar de la furia. Pero hay una cosa más para concluir aquí estas realidades. El juicio de los malvados es exhaustivo, es completo, es total. Nadie escapa de él. Y esto es claro por dos hechos. Número uno, la palabra os, H-O-Z, se menciona en este pasaje, Apocalipsis 14, 14 al 20, 7 veces. ¿Y eso qué importa? Dirá usted. Importa mucho, porque el número 7 en Apocalipsis es el número de ¿qué? De aquello que está completo, de aquello que está pleno. El juicio es total, nadie escapa de él. Pero aún vemos algo más en el capítulo 14, versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Y ustedes, amadores del soccer, antes que empiecen a contar Estadio Azteca, Estadio Azul, Universitario, no se refiere a esos estadios, ¿ok? Esta es una medida de longitud. 1,600 estadios, o 184 millas, o 300 kilómetros de aquí a Cancún.
Bueno, algunos dicen, interesante, esto está hablando de que cuando Cristo venga la batalla será ahí en la tierra de Palestina, porque verdad sea dicha, la extensión de Palestina son 1664 estadios. Sin embargo, recordará usted que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y los números son simbólicos. ¿Qué significan 1600 estadios? Bueno, puede ser varias cosas, pero 1600 es el producto del cuadrado de 4 por el cuadrado de 10. 4 en Apocalipsis es el número de la tierra. 4 esquinas de la tierra, 4 vientos de la tierra en el capítulo 4, por ejemplo. Es el número de la tierra. 10 en Apocalipsis es el número de ¿qué? De lo completo. 10 es el número que contiene a los otros 9 en el sistema decimal. Es un número completo. 4 por 4 son 16, 10 por 10 son 100. 1600. ¿Qué quiere decir el símbolo? Quiere decir que el juicio de Dios es exhaustivo, es total, se extiende a toda la tierra, nadie escapa de él. El juicio fuera de la ciudad santa se extiende y alcanza a todas las personas en todo lugar. No habrá lugar para escapar del juicio de Dios. Ninguna persona incrédula podrá esconderse y podrá ser librada del juicio de Dios. Bueno, entonces, ¿qué? Algunas implicaciones para concluir. 2 nada más. Número 1. La primera implicación es para los incrédulos. Como dije, para aquellos que se confiesan no creyentes y para aquellos que creen serlo pero no lo son, que profesan serlo pero no lo son. ¿Por qué? Porque sus vidas contradicen su profesión de fe. Porque en su vida diaria Jesús no es importante, solamente lo es en domingo, solamente lo es un rato, solamente en una temporada. Mire, esta es la implicación también para tus familiares no creyentes, para sus familiares que no creen en Cristo, que no se arrepienten, su esposo, su esposa, sus hijos, sus amigos, sus tíos, sus hermanos. Esta es la implicación. Hay un terrible juicio que está viniendo. Viene el día cuando Jesús cosechará la tierra. Sí, ese Jesús que rechazas, ese Jesús que tratas con condescendencia, ese Jesús que menosprecias, ese Jesús que ninguneas, ese Jesús que has hecho a un lado de tu vida, ese Jesús a quien no quieres rendirte, ese Jesús será el juez. En los evangelios leemos que Juan el Bautista dijo de Jesús que Él es aquel que bautiza con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. En los evangelios Jesús dijo así, que el fuego ya está encendido y como deseo que ya cayera sobre la tierra. Sí, ese es Jesús. Adiós a todo sentimentalismo con respecto a Jesús. Sí, Jesús es todo amor, pero también es todo justicia. Y Jesús entonces vendrá. Y no te equivoques, si no te arrepientes, y si no has escuchado nada de lo que he dicho, escucha esto. Si no te arrepientes, un día te vas a encontrar a ti mismo bajo los pies de Jesús en el lagar de la furia, de la ira de Dios. Ahí te vas a encontrar algún día bajo los pies de Jesús. Hoy te extiende sus brazos. Si los rechazas, un día Él entonces ha de pisotearte junto con todas las demás personas impenitentes e incrédulas. Por lo tanto, la aplicación es: arrepiéntete hoy, ahora mismo. Deja tu vida de pecado, deja tus ídolos, deja Babilonia, es decir, ese sistema terrenal, cualquier cosa terrenal donde hayas o crees hallar seguridad, ya sea economía, ya sea estudios, ya sea una relación, ya sea lo que tú quieras. Abandona cualquier intento de encontrar seguridad aquí en la tierra. Entrega tu vida a Jesucristo hoy mismo, antes que el Padre diga: es la hora, mete tu hoz y ciega. Y número 2, la otra implicación es esta: ya que el juicio
ocurre fuera de la santa ciudad, solamente aquellos que están en ella están seguros, protegidos y guardados de la ira de Dios. ¿Cuál es la implicación entonces? Bueno, la implicación es que los verdaderos creyentes pueden descansar seguros el día de hoy. Pueden descansar seguros. Ve usted la cita de Eric Alexander en su boletín. ¿Qué es lo más horroroso de estar fuera de Cristo, de no estar en Cristo? Que no hay nada que te proteja de la ira de Dios. Eso es lo más horroroso. Pero aquellos que están en la santa ciudad no sufrirán el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, tu Salvador una vez fue sacado de la ciudad para recibir sobre él la ira de Dios que estaba dirigida en tu contra. Jesús entonces fue tratado ahí como un criminal, como un pecador maldito y merecedor de la ira de Dios. Fue sacado de la ciudad para que si tú crees en él, tú puedas estar dentro de la ciudad. Y para que tú entonces no recibas la ira que él recibió en tu lugar. ¿Cuál es la aplicación, creyente? Dele gracias a Dios. Con temor y temblor y lágrimas, alabe a su Señor Jesucristo, quien sufrió por usted la ira que usted y yo merecíamos. Pero la implicación para el incrédulo de esto es, por supuesto, para aquellos que claman ser creyentes pero no lo son, esta es la implicación también. Estás fuera de la santa ciudad y nada te va a cubrir, nada te va a proteger de la ira de Dios. Mira, puedes estar en una familia cristiana y aún estar fuera de la ciudad. Puedes ser miembro de una iglesia y aún así estar fuera de la ciudad. Puedes tú estar en el ministerio cristiano y aún así estar fuera de la ciudad. Puedes estar ahora dentro de esta iglesia y aún así estar fuera de la ciudad. ¿Y cómo dirás, puedo pertenecer a esa ciudad, a esa santa ciudad, a la verdadera iglesia? Creyendo en Cristo Jesús, arrepintiéndote de tus pecados, confesándolo como tu Señor, abandonando tu estilo de vida pecaminoso, renunciando a toda seguridad aquí en la tierra y poniendo toda tu confianza en Cristo y solamente en Cristo. Babilonia no te va a guardar de la ira de Dios. Solamente si estás dentro de la ciudad. Entonces, da tu vida a Jesús hoy, arrepiéntete y cree en Él, porque la hora de la cosecha viene más pronto de lo que crees. Que Dios bendiga su palabra.